En la cadena SER, La Hora Extra, con Pepa Blanes. Ya me cansé de que te metas, ya me cansé de que me digas que esté quieta, que sea dócil, tranquila, discreta, de que te asustes cuando mostramos las tetas. Usted me quiere así, fina y completa, solo si se me respeta, meta y meta, dándole a la dieta para la figura escultural y la silueta. Pero ando por otro camino, más bien ando por otro planeta, así que sube la bragueta, cabrón, porque hoy no traje bragas, traje la escopeta. La brecha generacional ha emergido más que nunca esta temporada en las distintas disciplinas culturales. La literatura se ha llenado de nuevos nombres, muchos femeninos, y el cine español de nuevos y nuevas directoras que van a marcar la próxima temporada. También la música entra en una nueva generación que consume y disfruta las canciones de manera diferente, donde las redes sociales son una parte más del discurso político, lúdico y económico, y por supuesto también del discurso cultural. Buenos días, bienvenidos a La Hora Extra. Y mientras se quema me pongo a menear. Liliana Colanzi es una de las nuevas voces de la literatura en español. Pertenece a una nueva generación donde las escritoras han tomado la voz cantante. Irrumpió a los 29 años en la literatura con Vacaciones permanentes, y ya en esos primeros relatos hablaba de dos temas que la siguen acompañando: la diferencia de clase y la brecha generacional. A diferencia de otras autoras de su generación, Colanzi tiene en el cuento la base de todas sus cosas. En ello se mezcla géneros, hace aparecer y desaparecer personajes y cuenta la situación política y social de su país, aunque ahora viva lejos, en Estados Unidos, donde da clases. Con ustedes, Brillan en lo oscuro ha ganado el premio Ribera del Duero, un libro publicado por Páginas de Espuma. Oye, tú te descubrimos hace unos años, creo que tenías 29 cuando publicaste Vacaciones permanentes. Hace muchos años. Sí. Es un conjunto de relatos que la verdad que nos dejó un poco impactados a todos, ¿no? Sobre la brecha generacional, sobre la brecha social. No sé qué queda de ti o qué piensas que queda de ti de ese debut y que está en este libro también. De aquel libro solo me queda ese interés o esa fascinación por los personajes jóvenes, que es una constante en mis 3 libros de cuentos. Sin embargo, me he movido hacia otros escenarios del fantástico, el horror y la ciencia ficción. Entonces vas a encontrar, la verdad, que espacios bien distintos, ¿no? En mi libro anterior, por ejemplo, me fui hasta Marte, sí. Que era algo que no contemplaba, digamos, en ese primer libro de cuentos realista. Y en este último también exploro escenarios distópicos, atravesados por la tecnología y con ambientes futuristas, ¿no? Sí, hay como casi una mirada fantasmal a eso que nos puede pasar, a tragedias que hemos visto. O sea, nos pueden recordar algunas de las cosas que tú planteas, a tragedias que hemos vivido como sociedad o en distintos países. No sé si está por ahí Chernóbil también metido. Está muy presente desde mi libro anterior. A mí me impactó mucho el desastre de Chernóbil, así como el libro de Svetlana Alexievich, Voces de Chernóbil. Entonces ya en mi libro anterior exploro escenarios radiactivos y es un tema que volvió a hacerse presente en este libro, porque si bien yo había leído bastante del accidente de Chernóbil, fue una sorpresa para mí descubrir que ahí al ladito de Bolivia, en Brasil, teníamos un accidente que fue devastador, pero que se conocía muy poco sobre él. Entonces fue una amiga brasileña quien me habló del accidente de Goiânia de 1987. Averigüé de qué se trataba. Me sorprendieron mucho las características de este accidente, que son muy diferentes de las de Chernóbil, ¿no? En Chernóbil hubo una fuga en una central nuclear. En cambio, el accidente de Goiânia tiene que ver más con la manipulación de chatarra que provenía de equipos médicos que contenían cesio, una sustancia altamente radiactiva y tóxica, y que es distribuida a los habitantes de esta ciudad, en Goiânia, ¿no? Involuntariamente, y de esta manera hay más de 200 afectados directamente por la radiación, 5 muertos.
e incluso niños que son víctimas y animales domésticos que tienen que ser sacrificados, aparte de la demolición de una parte importante de la ciudad. Y por otro lado también entró en mi radar el anuncio del gobierno boliviano de crear un reactor nuclear en Bolivia, en la ciudad del Alto, y como había protestas respecto a este proyecto, al gobierno se le ocurrió empezar a sacar publicidades en YouTube que tenían como protagonistas a un superhéroe infantil que se llama Atomito, lo puedes ver en Me encanta el nombre. Sí. ¡Hola! Soy Atomito, el súper amigo de ustedes. Quiero que me acompañen a ver cómo se construirá el Centro de Investigación Nuclear. Y que es un niño con una capa azul, sonriente, que te conduce por la central y que te explica lo que va a suceder en el reactor nuclear. Entonces a mí como escritora me disparó mucho la imaginación ver este superhéroe infantil que está hablando de radiación, ¿no? El contraste me pareció un poquito tenebroso, un poquito siniestro, pero a la vez muy productivo para la imaginación. Sí, es como un X-Men boliviano, está bien. Tal cual, tal cual. Y hay también una cosa bonita en estos relatos, que es una reflexión sobre el tiempo. Uh-huh. ¿Por qué te interesa indagar en el paso del tiempo, en qué produce el tiempo, en cómo nos afecta? Fue también una exploración literaria. En mis otros cuentos yo había escrito a partir del punto de vista de personajes, ¿no? de seres humanos, obviamente. Y aquí, en este libro, quería intentar hacer algo diferente. Un poco de centrar la mirada y ver qué más se puede hacer con la escritura que no haya intentado yo todavía. Entonces aquí el personaje, en la cueva, por ejemplo, Uh-huh. es una cueva, no es un ser humano, Exactamente. ¿no? Y eso me permite otras posibilidades de narrar que muchas veces la perspectiva humana resulta limitante, ¿no? Para lo que puedes contar. Entonces, al ser la cueva el punto de vista, ¿no? Me permitía explorar todos los seres que atraviesan este espacio a lo largo de un tiempo muy, muy extenso. De hecho, el cuento comienza con la última glaciación, ¿no? Que acabó hace 11.000 años y termina en un escenario del futuro dentro de miles de años. Entonces, eso, por ejemplo, no me lo permite una perspectiva humana, narrar desde el punto de vista de un solo personaje, ¿no? Sino que centrarme en otro espacio y narrar desde ese espacio me permitía también hablar del tiempo de una manera más extensa, ¿no? A mí me parece muy enigmático qué ha ocurrido, digamos, sobre todo en periodos que no están documentados, como en la prehistoria, cómo pudo haber sido la vida del ser humano en condiciones de supervivencia, y también hacer el esfuerzo de imaginar cómo puede ser un futuro. Es fácil imaginar un futuro cercano, ¿no? Pensar cómo puede ser el mundo de aquí a 20 años. Más o menos tenemos pistas que nos ayudan a imaginar aquello. Sin embargo, ¿cómo puede ser el mundo de aquí a 1.000 años, o más aún, de aquí a 100.000 años? Realmente requiere un esfuerzo de la imaginación que a mí me resultaba muy atractivo. Estamos en un momento post-pandemia donde todo es reflexivo, donde aparecen nuevas reflexiones, nos miramos de otra manera y también miramos al futuro, ¿no? ¿A qué va a quedar? Se plantea uno de los personajes. ¿Qué va a quedar de este mundo dentro de 2.000 años? No sé si tienes respuesta a qué va a quedar, porque antes hablabas del futuro inmediato, pero claro, sí. ¿Qué va a quedar o qué te gustaría que quedase? Bueno, yo espero que quedemos nosotros y que quede un mundo en el que las especies que nos rodean ahora todavía existan, ¿no? Estamos en un momento de extinción masiva en el que muchas especies animales están desapareciendo. Entonces, a mí me gustaría que pudiésemos frenar ese nivel de extinción masiva y preservar lo que tenemos, que es hermoso, ¿no? Como tú hablabas, la pandemia ha sido un momento de mucha convulsión
por un lado por la crisis sanitaria, pero también ha sido un momento de despertar político en muchos sentidos, ¿no? Ha habido muchos avances impulsados por el feminismo, como por ejemplo la conquista del aborto en Argentina, el movimiento Black Lives Matter, ¿no? Entonces los momentos de crisis también son momentos en los que proyectos políticos y sociales se ponen en marcha y que son también proyectos de futuro, nos activan la imaginación de futuro en una manera que es utópica también, ¿no? Entonces yo quiero creer que estos movimientos van a dar frutos en los próximos años y van a seguir impulsándonos en direcciones más positivas, ¿no? Tu obra es atravesada por la política, por el feminismo, por la justicia social. En Ustedes brillan en lo oscuro. ¿Es un libro más político de lo que a priori pueda parecer? De hecho... Que por cierto es un título fantástico, me apasiona el título. Muchísimas gracias. Sí, de hecho, por ejemplo, un cuento como Atomito, que es un cuento escrito en clave cyberpunk, está basado en convulsiones políticas que estaba atravesando Bolivia cuando lo escribí, ¿no? Escribí este cuento en 2020 y el año anterior habían ocurrido masacres en el Alto, en las que aparte de asesinar a muchos ciudadanos del Alto, se los estigmatizó como terroristas o como hordas por protestar por la represión que estaban viviendo, ¿no? De hecho, la bandera indígena, que es la huipala, fue quemada en muchos lugares de Bolivia y había una protesta desde muchos grupos indígenas, sobre todo muchos concentrados en el Alto, que protestaron al respecto y fueron reprimidos. Entonces, esas circunstancias están presentes, son como el sustrato de Atomito, aunque esté hablando de... aunque esté mostrando un escenario en el que hay hikikomoris, otakus, hologramas y elementos, digamos, de la estética del videojuego, ¿no? Pero para mí los géneros populares son una manera de explorar políticamente el presente. Qué interesante. Y la verdad es que es curioso porque, bueno, seguro esto os lo habrán dicho muchísimas veces, pero hay una generación de autoras de distintos países de América Latina que utilizáis pues relatos populares o otras narrativas. Mencionabas el videojuego, pero también está el cine de terror que influencia a otras autoras. Además de un bagaje de la literatura latinoamericana, de un realismo mágico que en su momento, bueno, pues a lo mejor fue demasiado masculino y que vosotras lo habéis hecho muy femenino, lo habéis adaptado a los tiempos y que entiendo que no ha sido una coincidencia, pero coincidís en este momento concreto con muchas historias diferentes que nos vuelan la cabeza. ¿Por qué crees que se ha producido esto y qué valor le das a esta unión? Sí, hay una exploración, sobre todo, como tú dices, en autoras contemporáneas, sobre géneros no miméticos, ¿no? En especial, yo diría, en los últimos años, el horror, que es una manera de hablar de cuestiones sociales y políticas que muchas veces han estado invisibilizadas, ¿no? Como la violencia hacia la mujer, que ha permanecido históricamente en el dominio de lo privado, ¿no? Y que es una cuestión que no asoma a lo público, de lo que no se habla, y que de pronto encuentra en la literatura una vía de expresión. Eso lo exploran maravillosamente autoras como Mariana Enríquez o María Fernanda Ampuero o Mónica Ojeda. Entonces hay una beta en el horror para hablar de aquello que está reprimido en la sociedad, aquello que está oculto y que de pronto se manifiesta ya sea en la figura del fantasma o del monstruo o de aquello que está latente en una casa embrujada, ¿no? Y que si bien están adoptando tropos que vienen de muy atrás, ¿no? del gótico y que empezaron también en otras tradiciones literarias, de pronto son
resignificados y son traídos a la realidad latinoamericana y hablan de una forma muy, muy certera del presente, ¿no? Oye, yo sí te leía que las escritoras durante mucho tiempo han sido silenciadas. No sé si se está saliendo de ese silencio o es todavía una salida muy, muy, muy pequeña e incipiente. De eso justo hablábamos con otras escritoras hace unos días. Coincidíamos todas en que no crecimos leyendo a autoras latinoamericanas de las décadas pasadas. Las currículas escolares y universitarias eran eminentemente masculinas y ha sido en los últimos años la labor de otras escritoras que se han dado la tarea de ir a buscar las voces de las ancestras o las críticas literarias, o también la labor de editoras y editores que están haciendo un importante trabajo de rescate y de exhumación, lo que nos está dando a conocer a tantas voces maravillosas que fueron ignoradas, ¿no? Se habla mucho del olvido, ¿no? Pero yo pienso que hay un sistema detrás de este olvido. El olvido te remite a una acción espontánea de la que no tienes conciencia. Sin embargo, yo utilizaría la palabra borradura porque hay un sistema que ha invisibilizado a las mujeres, que las ha mantenido fuera del circuito literario, de la crítica literaria, y que ha contribuido a que desaparecieran. Sin duda, me parece un momento muy importante de recuperación de esas autoras, que yo espero que dure, ¿no? Que espero que no sea simplemente un momento, una moda, sino que sea realmente una transformación del campo literario desde sus bases, ¿no? Y yo sé que te lo preguntamos siempre y que pasa un poco como con los directores que hacen comedia en los festivales, que les preguntan por qué hacen comedia o por qué hacen cortos, ¿no? Y a ti te preguntamos que por qué el cuento, que qué es para ti el cuento y por qué, por qué te permite la estructura del cuento expresarte. Hay un elemento opaco que tiene que ver con ¿por qué nos obsesionan las cosas que nos obsesionan, ¿no? Por ejemplo, yo siempre tuve una atracción fatal con las películas de horror. Sin embargo, me pones una comedia romántica y en 5 minutos estoy dormida, ¿no? ¿Por qué, digamos, me interesan estas películas violentas que te quitan el sueño? Yo ya de hecho sufro de insomnio y debería haber más comedia romántica. Para mí es un misterio, ¿no? No sabemos por qué nos atraen las cosas que nos atraen. Y algo similar me sucede con el cuento. No sé por qué mi escritura toma esa forma y no, digamos, la forma de la poesía o la forma de la novela, ¿no? Sí te puedo decir que me interesa las conexiones que hace el cuento con otros géneros, y de hecho en La Cueva, por ejemplo, hay momentos en que esa escritura se acerca a la del ensayo. De hecho, un lector me dijo, oye, hay una partecita del cuento que parece hasta como un artículo de divulgación sobre las estalactitas, ¿no? Entonces, ese diálogo entre géneros me atrae. Yeah, yeah. Yeah, yeah. En la cadena SER, La Hora Extra. Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con toda mi yale, que ando despechada. Esa brecha generacional de la que habla Liliana Colanzi en sus relatos ha emergido más que nunca, como decimos, esta temporada. Por ejemplo, lo hemos visto en las redes sociales, con Rosalía, que ha reinventado la canción del verano en Despechá, un tema inédito que sacó en los conciertos de su gira Motomami y que ha entrado en las listas de todo el mundo. Y lo ha hecho gracias a su viralización en la red social TikTok. Hemos observado cómo Elvis marcaba récords de reproducciones gracias al biopic cinematográfico que el cineasta Baz Luhrmann estrenó a principios del verano. Las
cifras de reproducciones de canciones como Always on My Mind o Tender en plataformas de streaming han sido enormes, lo que indica que las redes sociales se han convertido en la gran vía de promoción y descubrimiento de fenómenos musicales de ahora y de antes. También de fenómenos literarios. TikTok ha creado BookTok, es un hashtag en el que engloba el contenido sobre libros de la plataforma y que ha logrado hasta 65.000 millones de visitas. Además de los recomendadores de libros, en redes sociales existe también otro fenómeno, el de los creadores digitales. Supone cerca del 15% de los títulos del catálogo de las grandes editoriales. Un ejemplo, las ficciones de aventuras para niños de 8 a 12 años. Laura Piñeiro analiza este fenómeno de las influencers literarias. Eva Porto es una psicóloga especializada en recursos humanos que decidió volcar toda su experiencia sobre el funcionamiento del mercado laboral en vídeos de TikTok e Instagram. 3 cosas que debes eliminar de tu currículum inmediatamente. En pocos meses tuvo un éxito arrollador. Cientos de miles de seguidores buscaban sus consejos para mejorar en la búsqueda de empleo. Ahora todos sus secretos están en su primer libro, ¿Qué hago con mi vida?, de la editorial Montena. Desde el principio tuve claro que quería que fuera un libro práctico, sencillo, donde buscar esas oportunidades de currículum, de LinkedIn, de qué pasa después de la entrevista, de entrevistas y... Por otra parte, me apetecía añadir anécdotas también, pequeñas anécdotas personales mías relacionadas con la búsqueda de empleo. Os traigo noticias. ¡Ay, qué emoción! Después de 9 meses, suena embarazo. Por fin sale mi libro. Irenius X es otra TikToker de éxito especializada en dibujos y contenidos fantásticos que ha publicado recientemente libro con la misma editorial. Poción de autoamor es su receta sobre el amor propio. El autoconocimiento es el eje central de su libro, al igual que el de Dani Marrero, un joven madrileño referente para el colectivo trans que cuenta con más de 1 millón de seguidores en TikTok. Hace unos meses decidió compartir sus problemas de salud mental en redes. Lo he pasado súper mal, no es por el tema trans, es conmigo mismo, realmente no sabía qué me pasaba. Por eso, cuando le ofrecieron desahogarse en un libro, no dudó. En El vacío no se llena narra la historia de cómo afrontó la depresión, convirtiéndose en la voz de su generación. Creo que es algo importante de lo que hablar porque mucha gente puede no saber lo que le pasa y sentirte identificado con otras personas puede ayudar a que no te sientas tan solo. Contar cómo estoy por las redes es bueno. Sé que a mucha gente no le gusta que esté todo el día con cara así de que estoy más triste, no sé qué. Yo soy así, no sé. El trabajo con su editorial, Alfaguara Juvenil, ha sido fundamental en el proceso. Yo he escrito la historia, me han ayudado a ponerlo como es un formato del libro, como tiene que ir, pero me han ayudado, si no yo no hubiese sabido, pero me ha gustado. Y que es otro contacto totalmente diferente a lo que son las redes sociales con las personas. Su editora es Sara Cano, del equipo de Penguin Random House. Explica que el fenómeno de los creadores digitales no para de crecer desde 2018. Lo que intentamos con este tipo de libros es convertir el contenido digital al formato de libro. Cuentan con una comunidad de seguidores, por lo general muy fiel, bastante comprometida, que se contabilizan como futuros lectores. Supone cerca del 15% de los títulos del catálogo de las grandes editoriales. No es una ciencia exacta, pero el impacto social suele traducirse en ventas. Y muchas veces, si el libro está bien llevado, lo que se intenta es llevarlo a un público más generalista. El abanico de temas que abarcan los creadores digitales y que luego tienen otra vida en libros es muy variado. Tenemos de historia en clave humorística, como Los monstruos más chungos, el libro que acaban de publicar Álvaro Pascual y Rodrigo Septién, creadores de Destripando la Historia, un canal con casi 5 millones de suscriptores en YouTube que mezcla divulgación y música. Hola, posturetas del Instagram, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a hablar de Afrodita. Y hasta para cuidarnos, Blanca García Orea, conocida como Blanca Nutri, nutricionista que triunfa en redes sociales, acaba de publicar Inmunizados con el sello B de Blog. El propósito de este libro es explicar por qué debemos cuidar nuestra alimentación porque las palabras también pueden ayudar a cuidarnos por dentro y las redes ir más allá de una pantalla.
Y las exposiciones que les proponemos esta semana en la hora extra también se basan en el choque generacional. La primera de ellas nos lleva a Bilbao, al Guggenheim, y propone la unión de dos artistas de distintas épocas. Serra Seurat Dibujos se centra en la influencia y la relación que se establece entre las obras del pintor posimpresionista Georges Seurat con el escultor Richard Serra. La segunda está en Valencia, en el IBAM, y muestra la nueva manera de ver el mundo y de ubicar los diferentes cuerpos en él. Zanele Mujoli es un artista queer que utiliza cualquier elemento para reivindicar los cuerpos hasta ahora precarios. Adrián Sánchez ha estado en la exposición. Ser mujer, negra y miembro de la comunidad LGTB no es fácil. Incluso en Sudáfrica, que fue el primer país del mundo en ilegalizar la discriminación por orientación sexual en los años 90, el colectivo sigue siendo objeto de prejuicios, de delitos de odio y de violencia. Un drama que la activista Zanele Mujoli recorre mediante 260 fotografías que explican cómo viven las lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, personas queer, intersexuales, agénero y asexuales. La muestra se expone en el IBAM, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, y denuncia las injusticias a través de retratos que reflejan personas empoderadas. Nuria Enguita es la directora del museo. Ella procede del activismo. No se puede entender su obra sin esa idea del activismo, que recoge también los modos de lucha, digamos, contra el apartheid, pero en su caso centrado en las personas LGTBQI+, personas de género no binario, toda la comunidad queer con la que ella se relaciona. Es decir, es una obra que parte de ese compromiso por buscar la visibilidad de personas no visibles. En una de las series fundamentales de Zanele Mujoli, que inicia la exposición, se retrata a sí misma desde todas las partes del mundo, incorporando materiales y objetos que el artista encuentra en su entorno. Todas las fotografías tienen mucho contraste para oscurecer aún más la piel, y en algunas la activista mira desafiante a la cámara. Es una serie que tiene mucho humor, porque hay fotografías donde hay collares hechos con clips y con imperdibles, y se pone guantes por el cuerpo, peines. Esta serie es una especie de diario que se hace en hoteles, en lugares donde está un poco también reivindicando la presencia de ese cuerpo en lugares que hasta hace poco no eran permitidos para un cuerpo negro. La exposición también incluye una serie de producciones audiovisuales en las que diferentes tipos de personas, la mayoría negras y todas pertenecientes al colectivo LGTB, explican sus historias. Ir a la escuela era una batalla constante y hoy quiero acabar con eso. No quiero que la mujer que hay en mí muera llorando. No me veas como un género, sino como una persona. Donde vivo, la gente no conoce el término transgénero. El cambio es positivo. Fotografiar personas negras LGTB en espacios públicos es otro elemento importante para Mujoli, que pretende demostrar cómo este colectivo es capaz de reivindicarse en la sociedad. Por eso, parte de su obra reproduce concursos de belleza queer que ofrecen a sus participantes la oportunidad de ser visibles. Esa idea del concurso de belleza, que a las personas quizá occidentales nos parece no nos interesa mucho porque supone una objetualidad o hacer objeto al cuerpo. En su caso hay una reivindicación en el sentido que eran espacios, son esos lugares donde el cuerpo negro y en este caso también de género no conforme puede mostrarse. La exposición, que selecciona algunas de las principales obras de Zanele Mujoli, esta activista sudafricana que se identifica con el pronombre personal ella, está abierta en el IBAM hasta el próximo 4 de septiembre. Otra artista rompedora con la tradición fue la filósofa María Zambrano, que escribió un texto sobre Antígona, el mito griego de Sófocles, dándole un empoderamiento femenino. Esa obra se representa este fin de semana como broche final en el Festival de Mérida. La Antígona que rescata Zambrano resurge de su tumba en un diálogo con la danza y la música que nos llevan a conocer al verdadero personaje. Entender realmente a María Zambrano desde el cuerpo y que la palabra pudiéramos hacerla a través de la metáfora, de la simbología y hacer la palabra danzante, ¿no? Como la llamaba Octavio Paz a María Zambrano. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Y de todos los festivales de música, el Rototom es el que más lejos ha llevado la reflexión y la sostenibilidad, la gran clave de los eventos culturales de aquí en adelante, y también una brecha generacional. El Festival de Reggae, que se celebra en Benicàssim, ha sufrido también las tormentas de estos días en la zona, pero ha podido desarrollar su programa de conciertos y de charlas políticas. El
objetivo de esta edición era compensar el daño causado al medio ambiente. Recordemos que el Rototom es el primer festival europeo en obtener un certificado por AENOR por su esfuerzo en sostenibilidad. Y hasta aquí la hora extra esta semana. Gracias a Carlos Nicolás, que ha estado en la realización, y a todos ustedes por estar ahí. Volvemos la semana que viene. Adiós. Van a tardar en llegar, no me importa esperar. Si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo la